Vamos entonces a conocer de inmediato qué ocurre en el mundo con el informe completo del Departamento de Noticias Internacionales. A esta hora, Alejandra, por favor, adelante. Gracias, William, y lo hacemos con información que se genera en Centroamérica. El Salvador brindará su experiencia a Colombia en el proceso de paz que impulsa el país suramericano. Esto lo anunciaron los gobernantes de los dos países tras una reunión en la capital salvadoreña. Me complace anunciar que hemos recibido invitación oficial de Naciones Unidas a proponer personas que tuvieran experiencia en el proceso de paz en El Salvador para que colaboren con el proceso de consolidación de la paz en Colombia. El mandatario colombiano destacó la experiencia de su par salvadoreño, quien representó al exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la firma de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a la sangrienta guerra civil de 12 años. Así como ustedes lograron la paz hace 24 años en Colombia, también la vamos a lograr, espero que este año. Juan Manuel Santos realiza una gira por Centroamérica para afianzar lazos en materia de seguridad y comercio. El periplo inició en Guatemala y finalizará en Honduras. El Ministerio Público informó que un equipo de fiscales de Honduras encontró indicios del asesinato del zar antidrogas Arístides González durante una operación ejecutada en el cuartel general de la policía. El Ministerio de Seguridad indicó que a raíz de la investigación suspenderá a 3 oficiales relacionados con el asesinato, pero que la mayoría de los policías involucrados en el crimen ya salieron de la institución. El diario El Heraldo había denunciado el lunes que la cúpula policial planificó y asesinó al zar antidrogas el 8 de diciembre de 2009. El martes aseguró que la policía también planificó los asesinatos de un ex asesor del Ministerio de Seguridad en 2011 y un fiscal en 2013. El 96% de los crímenes en Honduras se mantienen en la impunidad. 3 años sin lluvia y temperaturas entre 36 y 39 grados centígrados han tenido un impacto severo en sequía en Nicaragua, a pesar de tener la mayor reserva de agua en América Latina. Nicaragua es uno de los países golpeados por el fenómeno El Niño, una marcada variación de temperatura en las aguas del Pacífico que afecta los patrones de clima y lluvia. En un recorrido por los municipios de Teustepe, Ciudad Darío, Las Banderas, San Francisco Libre y Titipitapam, al norte y centro del país, se observa un panorama de campos áridos, cerros desnudos de vegetación, cauces de ríos secos y mujeres y niños con recipientes vacíos, buscando agua en la carretera. Pese a lo crítico de la escasez hídrica, lo que ha inducido a protestas en algunos poblados y barrios periféricos de Managua, ambientalistas consultados consideran que aún no hay una inminente amenaza de sed en el país. Metida en un ojo de agua, en medio de enormes piedras donde antes corría una caudalosa quebrada, Silvia Luna, de 29 años, junto a otras mujeres y niñas, se bañan y lavan ropa. Su casa está a unos 200 metros de una colina pedregosa. Aunque no hay cifras oficiales, organismos ambientalistas estiman que anualmente hay una pérdida de 80.000 hectáreas de bosque. Las plantaciones de caña, arroz, maní, entre otros rubros de exportación, también están contribuyendo a secar los ríos, porque los grandes agricultores represan las aguas para el riego, dejando a las zonas bajas sin el líquido. El defensor del pueblo venezolano, Tarek William, recomendó al gobierno facilitar el acceso a los medicamentos en medio de lo que la oposición denuncia como una crisis humanitaria, al presentar su informe anual de gestión ante el Parlamento. Al presentar su informe anual de gestión ante el Parlamento, SAB pidió al Ejecutivo avanzar en el diálogo entre el Ministerio de Salud y el sector farmacéutico para lograr un mínimo de acuerdo sobre la producción, distribución y venta de medicamentos. Nuestra política de conciliación y convivencia democrática. Creo que esa tarea la hemos ido cumpliendo de manera firme. Obviamente es un trabajo, ustedes deben entenderlo como actores políticos, nada fácil, complicado, en medio de contingencias, en medio de confrontaciones propias de una democracia como la nuestra.
Venezuela atraviesa una severa crisis agravada por la caída del precio del petróleo, que provee 96% de las divisas del país y que se ha traducido en una carestía que afecta a más de 2/3 de los productos básicos, con una inflación de 180% en 2015. El senador ultraconservador Ted Cruz comandó anoche una victoria en las primarias presidenciales del Partido Republicano Wisconsin, un revés para el magnate Donald Trump, mientras que Bernie Sanders se impuso a Hillary Clinton en el mismo estado. Se trata de un revés para el magnate Donald Trump y le complica su objetivo de lograr la nominación partidaria antes de la convención de julio. Esta noche es un punto de inflexión. Es un grito de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin a la gente de Estados Unidos. Tenemos una opción real. Del lado demócrata, Bernie Sanders derrotó a la favorita Hillary Clinton. Con 6 victorias en las últimas 7 primarias, el senador busca impulsarse como una alternativa viable a la exsecretaria de Estado. Creo que si despertamos a los estadounidenses, si la gente trabajadora de clase media, ancianos y jóvenes comienzan a ponerse de pie y pelear y acuden a votar en grandes cantidades, no hay nada que no podamos lograr. Se trata de triunfos importantes para los candidatos a 2 semanas de las cruciales primarias de Nueva York. Organizaciones contrarias a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori marcharon en Perú el mismo día que se cumplieron 24 años del autogolpe de Estado que dio su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Es una de las mayores actividades de calle realizadas durante toda la campaña electoral. Los convocantes advierten sobre el retroceso que a su juicio implicaría para la democracia peruana elegir como presidenta a la hija del primer mandatario condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad en cerca de un siglo en el país. La aspirante decidió suspender todos sus actos partidarios durante la jornada y pidió a sus simpatizantes hacer lo propio. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso opositor y asumió plenos poderes hasta que se reeligió en julio de 1995 para un segundo periodo. El pretexto fue la lucha contra el terrorismo y las guerrillas. Keiko Fujimori puede convertirse a los 40 años en la primera mujer en ser elegida presidente de Perú si consigue más del 50% de los votos el 10 de abril. La ex candidata presidencial brasileña Marina Silva pidió a la justicia electoral acelerar el examen del presunto financiamiento ilegal de la reelección de Dilma Rousseff en 2014, que de probarse anticiparía un nuevo comicio. Las gestiones de la oposición brasileña para intentar sacar del poder a la presidenta Dilma Rousseff se diversifican. La ex candidata presidencial Marina Silva pidió el martes a la justicia electoral acelerar el examen del presunto financiamiento ilegal de la reelección de la mandataria en 2014. Asegura que de probarse y anularse la elección, tendrían que convocarse nuevos comicios en 90 días. Si se prueba que el dinero de la corrupción alteró la voluntad soberana del pueblo brasileño durante las elecciones, la salida, el camino, es una nueva elección. Tercera en los comicios de 2014, Silva considera esa solución preferible a la del impeachment que estudia el Congreso. Ese proceso se basa en una acusación de manipulación de las cuentas públicas por parte de Rousseff, en tanto que el Tribunal Superior Electoral examina si en la campaña de la fórmula de la mandataria reelecta hubo dinero del esquema de corrupción de Petrobras. Mientras tanto, un juez del Supremo Tribunal Federal emitió una medida cautelar que ordena al jefe de la Cámara de Diputados instalar una comisión para estudiar un pedido de impeachment contra el vicepresidente. Michel Temer sería sospechoso de haber incurrido en las mismas irregularidades que se le imputan a Rousseff, haber autorizado créditos incompatibles con las metas presupuestarias, sin la autorización del Congreso, para manipular las cuentas públicas. Los 3 países latinoamericanos que han suscrito el Tratado de Asociación Transpacífico, Chile, Perú, México y Perú, esperan incrementar exponencialmente su comercio, pero no para ser devorados por la era digital, deberán diversificar su producción. Pero para no ser devorados por la era digital, deberán diversificar su producción e implementar una política tecnológica.
Así lo advirtió el martes Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, en un seminario sobre el impacto del TPP para la región. La región necesita los acuerdos, son importantes, el comercio es importante, pero necesita una fuerte política tecnológica, industrial, de acuerdo a estos acuerdos que le permitan no perder sus capacidades, porque si uno pierde industria, pierde tecnología, después pierde productividad y después no puede sostener la inclusión social. El director aconseja así prepararse para una nueva economía completamente distinta. Hay que pensar hacia el futuro, o sea, este es el primer paso en un modelo que no es el mismo de los años 80 y 90. Si uno quiere leer el comercio, como en los 80 y 90, los grandes containers que llegan las cosas, y que llega el auto y dice, no, esto va a cambiar, las empresas son distintas, hoy el modelo está dominado por otro tipo de empresa, por otro tipo de flujos. Según Cimoli, los países de la región deben proyectarse a 10 o 20 años para preparar su pauta exportadora. Aún hay más noticias del acontecer internacional, pero nosotros ya estamos trabajando para informarle. Así es, María Alejandra, nosotros seguimos con más noticias. De inmediato transmitimos un servicio social. Samantha Rosemary Elena Maldonado Chanquín, de 13 años, se encuentra desaparecida. Ella vestía blusa blanca con anaranjado al momento de su desaparición, también pantalón beige, zapatos blancos y chumpa negra. Fue vista por última vez en la colonia Montserrat 2, zona 4 de Misco. Cualquier información sobre su paradero, comunicarse a los teléfonos 5403-5695, 5403-5695 o bien al 5575-9742 con Mónica Chanquín, madre de Samantha Rosemary Maldonado Chanquín, que se encuentra desaparecida. En unos instantes retomamos las noticias de carácter departamental. Vamos a conocer qué ocurre con los incendios forestales que afectan diferentes regiones de nuestro país. Ya volvemos.